Este modelo relacional, porque este es ya el modelo relacional, es el de las tarifas, el de los vuelos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los vuelos la vez pasada? Sí. Sí. Bueno, ustedes lo habían visto en formato, en PDF lo habían visto. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en formato PDF. Bueno, Sí. acá está hecho en el Workbench. Está hecho en Workbench. Acá pueden observar hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, todas las tablas que intervienen ya. Estas ya son tablas. Son todas las tablas que están interviniendo acá en el diagrama relacional. Bien. Ahora, ustedes pueden observar que cada una de las líneas que hay entre las tablas son las relaciones. Y cada vez que yo las ilumino, me aparece con quién se está relacionando y de qué manera se está relacionando. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Miren, por ejemplo, esta relación tiene una relación de 1 a muchos. ¿Ven? La clave principal, la clave principal es código de tarifa. Esta que está marcada con una llavecita, ¿la ven ahí? Sí. Sí. Ahí está la llavecita, ¿ven? Perdón. Y la clave foránea en esta tabla sería tarifas, código de tarifa. Tarifas es el nombre de esta tabla. Y código de tarifa es la clave. Entonces yo acá establecí una relación de 1 a muchos. Para yo utilizar esta relación, tengo que utilizar esta relación. Cuando yo esté dibujando, tengo que traer esta, tengo que marcar una tabla y marco la otra. Y cuando marco una y marco la otra, ahí se establece este tipo de relación. Si yo necesito establecer una cardinalidad de 1 a 1, utilizo esta. Si tengo que utilizar una cardinalidad de n a m, utilizo esta. Ahora, todavía no vamos a hablar de las líneas punteadas, ni de esta tampoco. Vamos a trabajar por ahora solamente con estas que son llenas, que son con las que ustedes están más familiarizados. 1 a 1, 1 a 1, 1 a n y n a m. 1 a 1, 1 a muchos, mucho a muchos. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Ahora, cada una de estas tablas tiene una configuración en su estructura. Cuando hablo de configuración de su estructura, hablo de sus campos. Entonces, todo lo que yo llamaba atributos en el diagrama entidad-relación, ahora se pasan a llamar campos.
Es así que, por ejemplo, yo le hice doble clic a la tabla que había creado recién y he creado a la tabla multas, yo le puse el nombre, a la tabla multa le creo un campo que se llama código de multa, code multa, tipo de dato integer. Le marqué acá, ¿por qué? Porque esta es la primary key. Yo quiero que esta sea la primary key, o sea, la clave principal de la tabla. Lo que yo había indicado como clave candidata, como clave principal de la entidad, cuando hablaba de diagrama entidad-relación, es ahora el momento de definirla ya como clave principal en una tabla. ¿Estamos? Después le marqué otro ítem acá que es not null. ¿Qué quiere decir? Que no acepta nulos. O sea que ese campo siempre tiene que estar lleno por un valor entero y no puede ser 0. ¿Está? Bueno, después vamos a hablar de estos otros campos que tienen, de estos otros, de esta otra configuración que tiene el campo, que tiene que ver con que sea único, que pueda aceptar duplicaciones, que pueda aceptar ceros. Hay varias alternativas. Pero para que no nos hagamos lío y avancemos, vamos a marcar solamente esto. Acá abajo, ustedes verán que hay una pequeña descripción de cada uno de estos. Primary key, PK, es este. Not null es este. UK es unique, valor único. ZF es zero field, llenada, apenas la crean ustedes, apenas crean un registro, acá se llena con ceros. O sea, si no tiene datos, se llena con ceros. Si le pongo acá zero field, llenar con ceros. Después puede ser un dato binario. Este es interesante porque es el autoincrement. El AI es un dato increment. Entonces, ¿yo qué digo? Este campo, código de multa, se va a llenar solo. ¿De qué manera? Y va a ser autoincremental y va a empezar siempre en 1, no en 0, en 1. Entonces, cada vez que yo dé de alta un registro en esta tabla, en la tabla multas, automáticamente se va a crear el valor del campo código de multa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a seguir así de manera infinita. ¿Por qué? Porque yo le dije que sea autoincremental. Yo desde la aplicación no tengo que hacer nada. ¿Ok? Solamente se va incrementando. Ahora bien, si yo le puse acá que es not null, significa que no acepta datos nulos, y yo desde la aplicación estoy mandando a grabar en la tabla multas un registro con atributos nulos, el MySQL lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque yo tengo definido como que es not null. O sea, nosotros vamos a hacer el proceso como que estoy grabando, pero me va a salir un cartel de error, me va a decir registro, no se grabó el registro debido a valores nulos en su contenido, por ejemplo. Ese error te va a tirar y no te va a dejar grabar, por lo que yo ya definí acá. Bueno, entonces, de esa manera yo voy definiendo lo que es la tabla multas en cuanto a su estructura. Como ustedes verán acá abajo, hay un montón de solapas más sobre las cuales vamos a ver si podemos llegar a trabajar. En la que a mí me interesa, por ejemplo, es esta, la de triggers, y si llegamos a lo que son las indexaciones o archivos índices. Acá yo puedo crear todos los archivos índices que quiera sobre esta tabla. Por definición siempre va a crear o vamos a crear un archivo índice por la clave primaria. Pero si yo de repente quisiera armar un índice por el nombre de los alumnos, por ejemplo, tendría que definir
ese archivo, esa descripción, ese detalle del índice, lo tendría que indicar acá y le tendría que decir cuál es la columna que está indexada y después asignarle un orden al índice si es que yo puedo tener varios índices. Puedo llegar a generar n índices por tablas. ¿Bien? Y le puedo dar un orden. Quiero que sea el primer orden, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto orden. Entonces, cuando yo esté haciendo la consulta en SQL, si yo quiero que la consulta sea eficiente o de acuerdo al trabajo que yo esté haciendo, puedo poner activo el índice que yo quiera. Por ejemplo, si yo estoy buscando alumnos por nombre, a mí me gustaría que el índice activo sea el nombre, no el DNI, por ejemplo. ¿Está? Bueno, entonces, de esa manera ustedes van a tener que ir declarando, definiendo lo que son las tablas. Entonces, de la misma manera que yo definí acá una tabla, que aprendimos a definir una tabla, ustedes van a tener que ir definiendo las tablas que crean conveniente crear. Acá, a la izquierda, le va a ir saliendo todo lo que ustedes vayan modelando. Ahí le van a salir todas las tablas que ustedes vayan creando. Bueno, también se pueden crear vistas. Vistas, básicamente las vistas son estructuras relacionales que se definen acá, que el MySQL acepta la creación de vistas desde acá y que se transforman en el MySQL, en la estructura de la base de datos desde MySQL, como si fuera una consulta especial. Entonces ustedes desde la aplicación, en vez de escribir el script, escribir el CL, asterisco, from, bla, 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 directamente le ponen execute, el número de vista o el nombre de la vista que ustedes tengan, y automáticamente el SQL ejecuta esa vista y le devuelve ya el resultado. Esa vista puede involucrar la relación de una, de dos, de tres, de cuatro, de n tablas, muy compleja la consulta, y ustedes ya la tienen definida como una vista. Entonces, desde la aplicación directamente mandarían a ejecutar la vista y no escribirían el código en SQL. Bueno, entonces, con estas cosas que acabamos de ver, ustedes ya están en condiciones de arrancar para crear un modelo relacional. ¿Está bien? Ustedes pueden empezar a crear esto. Ahora vamos a ver de qué manera se crea una relación, el modelo relacional, a partir del modelo entidad-relación. Disculpe, profe, que lo moleste un segundo. Yo entré cuando justo ya tenía abierta la tabla multas. Que usted le hace doble clic y ya le aparece lo que sería Claro, la... se hace así directamente y ya entra la configuración. Bien. ¿Y eso es un modelo ya abierto o lo creó recién? No, este es un modelo ejemplo que yo ya lo tengo hecho. Bien. Bien, gracias. Es un modelito, es el modelo es un modelo de la empresa de viajes. Es el modelo de base de la base de Clang, que es un símil que yo le había hablado de LAN, de las líneas aéreas, digamos. Lo que tiene que ver con sacada de pasaje, multas, peso de equipaje, multa por equipaje, pero tiene toda la fiesta, digamos. Y a pesar de todo, sigue siendo un pequeño extracto de lo que es la base, ¿no es cierto? Lo que es la base de datos del sistema de gestión de LAN, que el sistema de LAN debe tener alrededor de 1000 y tantas, casi 1500, 1600 tablas, calculo yo. O sea que el modelo es una cosa monstruosa. O sea, si acá yo estoy viendo esto nada más en el primer paño,
no sé cuántos paños puede llegar a tener, ni sé cuántas personas pueden llegar a manejarlo el modelo, digamos, completo. Siempre tienen que haber varios que tengan el modelo y si ustedes imagínense, estamos hablando de 1600 tablas, multipliquen esto, no sé, por 10, por 100, la maraña que es una cosa infernal, que si ustedes no lo tienen ordenado, este es un pequeño ordenamiento como para que ustedes vean cómo tienen que trabajar, digamos. Así se trabaja de manera ordenada. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho. No es que cueste mucho el tema de los dibujitos, del colorcito, sino lo que cuesta mucho es ordenar los módulos, establecer cuáles son los límites de un módulo y de otro módulo, y de qué manera se conectan los módulos. Eso es lo que cuesta. No en sí la construcción. La construcción es relativamente sencilla. Cuando ya le agarran la mano es relativamente sencilla. Pero si ustedes no tienen la lógica en la cabeza, no, ni empiecen porque terminan en cualquier cosa. O sea, esto es, para tener éxito en el diseño tenemos que tener 90% de lógica y 10% de manejo del software, digamos. Eso es. Profesor, ¿esos módulos que usted tiene marcado vendrían a ser vistas o nada que ver? No, nada. Es solamente los cuadraditos esos de colores, es solamente para agrupar, para que te ayude al diseño, nada más. No tienen una transcripción desde el punto de vista sistémico, no tienen una transcripción en la base de datos, nada. Es solamente visual. Bien, Es perfecto. solamente visual. Ustedes van a ver que cuando los pongan ahí adentro, lo van a poder mover para un lado, para otro. ¿Está? Sí. Son Otra consulta, regiones que se profe. van definiendo. Sí. Dijo algo de la asistencia, yo entro un poco tarde. No, todavía nada de la asistencia. Bueno, entonces, ustedes en su MySQL, perdón, en su Workbench, van a entrar y van a poner para dibujar, ¿ok? O sea que de ahora en adelante, todos los diseños que hagamos de modelo relacional los vamos a dibujar acá, en la parte de diagrama del Workbench. ¿Está? Una vez que tengamos armado el Workbench, que tengamos armado el diagrama y definido absolutamente todo, lo que vamos a hacer es hacer un reverse engineer. Esto que está acá arriba, ¿lo están viendo? Sí, Sí, profe. Sí. sí, profe. Sí, Cuando profe, ustedes le dan sí. clic, cuando ustedes hacen un reverse acá, lo que hacen es, ya le pedí la conexión con el servidor, la dirección con el host, el número de puerto, cómo se van a loguear, y cuando ustedes le den next, le va a ir apareciendo una serie de preguntas. Primero, cuándo se va a conectar, que seleccione todos los esquemas, ustedes le van a decir que todo, en fin, hasta que llegue a la parte de Reverse Engineer, y cuando el resultado final de todo esto que va a hacer es que todo este diagrama que yo he hecho se va a transformar en la base de datos. Ya van a tener la base de datos en la cual ya van a poder cargar los datos y sobre la cual van a hacer consulta. Hasta ahora nosotros no hemos creado la base de datos. Nosotros lo único que estamos haciendo acá es un diagrama. Cuando nosotros hagamos una reverse engineer, o sea, lo que vamos a hacer es traducir esto que yo digo que son tablas, se van a transformar verdaderamente en tablas en el SQL. Los índices que yo digo que se creen se van a crear todos en el SQL. Y las relaciones se van a establecer de la misma forma en el SQL. Entonces, yo sobre la base de datos, sobre el SQL, recién voy a poder ingresar datos, crear datos, cargar datos, mejor dicho, hacer consultas en SQL. ¿Está? Pero ahora lo que yo estoy viendo es la parte de diagrama, no la de la base de datos. Sí la tiene ya creada, tiene una parte creada en el SQL,
ustedes cuando entran al Workbench, acá me moví, ¿no? Me fui al Home. Me fui al Home. Ustedes cuando entran al Workbench tienen dos opciones acá. Una es que es trabajar con el diagrama, que estamos viéndolo. Acá en este caso, por ejemplo, hay 4 diagramas. Y otra es trabajar en la base de datos. Acá está la base de datos y acá los diagramas. Base de datos, diagrama. Yo hago el diagrama y después cuando le digo Reverse Engineer, se me crea acá una base de datos. Pero para poder ver eso, yo tengo que tener andando ya, yo lo tengo que tener andando ya al MySQL, lo tengo que tener online. Bueno, acá me dice que no está conectado porque yo no lo tengo corriendo al MySQL, ¿ven? Me dice que el servidor está apagado. No hay ninguna conexión, nada. ¿Por qué? Porque yo al servidor lo tengo apagado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A pesar de todo, no están dando el servidor, pero ustedes ven, por ejemplo, estas son consultas, ¿ven? Consultas que están escritas. Ustedes escriben la consulta. Ustedes escriban la consulta, le dan a ejecutar y acá abajo les devuelve el resultado de la consulta. Acá, por ejemplo, digo, estoy seleccionando la tabla DNI, la tabla, el campo DNI, el campo nombre, el campo apellido, el campo fecha de inicio de ingreso y el campo categoría de 2 tablas, de la tabla empleado y la tabla categoría. ¿Bien? Y lo que hago es relacionar estas 2 tablas a través de estos 2 campos. La letra E es un alias, para no estar escribiendo a cada rato el nombre de la tabla. Entonces digo, la tabla que está en la base de datos UNT, que se llama empleado, yo la rebautizo y le pongo, vos te vas a llamar E. Después, la tabla categoría que está dentro de la base de datos UNT, vos te vas a llamar C. Entonces, cada vez que yo quiera manejar el nombre de un campo de alguna de las 2 tablas, pongo E punto, el nombre del campo, C punto, el nombre del campo. ¿Está? Y lo que primero hago es establecer la relación de relación, que digo que mientras E_CODCAT sea igual a C_CODCAT y C categoría sea igual a jefe y tal extra cosa, entonces me muestre todos estos resultados. Bueno, pero eso lo hago a nivel de tablas. ¿Está? Esta ya es la consulta en la base. Esto es lo que vamos a terminar haciendo nosotros, las consultas en la base de datos. Pero previo a eso, nosotros lo que estamos viendo ahora es trabajar con el modelo. Vamos a aprender a modelar y después de que ya seamos capos modelando, vamos a utilizar el Reverse Engineering, vamos a crear la tabla, vamos a ver cómo la creo la tabla, le van a crear datos y vamos a hacer consultas sobre los datos. ¿Ok? Bien. Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, sí. ¿Preguntas? Profe, ¿el Workbench distingue entre minúscula y mayúscula? ¿Para hacer qué? ¿En SQL, por ejemplo? Por ejemplo, ahí en la consulta que hacía, llamaba la base de datos UNT con mayúscula y UNT con minúscula. No, ¿Sería la misma o son no hace distintas? distinción. No hace distinción. Vamos. Bien. Bueno, nosotros la clase pasada hemos empezado a trabajar con el tema de recursos humanos, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Chicos, sí, sí. Sí, 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 profe. Sí. Sí. Bueno. Exacto. Entonces, hoy vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio. Yo lo que hice acá es ordenarlo un poco para que esté más bonito y que lo puedan entender. Entonces, básicamente son 3 módulos, lo dividí en 3 módulos, lo que son las personas por un lado,
lo que es todo historial por otro, y lo que es la liquidación de sueldos y jornales por otro. ¿Está? Por supuesto que se relacionan entre esos módulos, pero ven qué limpio que está el diseño. Este no es un diseño rápido, digamos. Te lleva un día, 2 días, a veces 3, porque estás durmiendo la noche y estás muy metido en el diseño. Al otro día te levantás y decís, cambias una tabla o creas una nueva tabla o la sacás y se te alborota todo esto y lo tenés que volver a armar, pero te queda ordenado como yo has pensado y te vas a dormir y al otro día de vuelta pensás de vuelta y así hasta que puedan dormir tranquilo. Una vez que duermen tranquilo significa que ya han diseñado bien. Bueno, es lo que me pasa a mí, pero bueno, capaz que no les pasa a ustedes, pero tendría que pasarle, digamos, porque cuando uno está metido en el diseño, pasa eso. Y el final es esto, digamos. Entonces uno dice, bueno, qué bonito que ha quedado, dice. Y ya entra por los ojos. Y si le empieza a buscar la lógica, también va a entrar por la lógica, seguro. A ver, puede estar bonito y la lógica sea un desastre, entonces está mal. Pero si están las dos cosas, es un placer verlo, digamos, y seguirlo. Y principalmente porque no solo lo van a ver ustedes, sino porque acuérdense que ustedes van a tener gente que labura con ustedes y que ustedes no pueden ser indispensables, digamos. Siempre alguien se va a enfermar o va a necesitar algo, así que no podemos estar pensando que somos indispensables y hay que hacer algo muy organizado, muy leíble. O sea, que la persona que entre, que entienda de esto, lo lea y al toque lo saque. Ese es el gran desafío que tenemos. Que lo que nosotros diseñemos, lo que nosotros armemos, no sea solamente una sinfonía de Beethoven, que solamente la puede leer Beethoven, sino que cualquiera la puede interpretar, digamos. No necesitemos un intérprete. Ahí está la belleza del diseño. Bueno, vamos a empezar a ver esto. Recuerden ustedes que la vez pasada hemos estado hablando del diseño y hemos puesto algunos nombres. Pero antes vamos a ver cómo llegamos a eso. Denme un segundito, por favor. Barra, ¿habían visto algo relacionado o no? El inicio de cómo pasar del modelo de entidad-relación al modelo relacional. Bien. Entonces, nosotros vamos a partir, vamos a hacer algo sencillo, después lo vamos a ir complicando. Esto es lo que nosotros, lo que teníamos, lo que conocemos, es esto. ¿Está? Y después decimos que tenemos la clave principal, vamos a dar cuenta que es el DNI,
Entonces acá también se va el DNI. Y acá, ¿qué podemos ponerle? Podemos ponerle bueno, el código de categoría. Y acá tenemos el código de categoría también. ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Sí, profe. Sí. Bueno, acá vamos a tener el nombre. Calle. Número. Y acá vamos a tener la descripción de la categoría. Descricat. Entonces, estos son los atributos que hemos definido para este pequeño diagrama. Ahí donde yo acá tengo persona, o pongamos operarios. ¿Está? Entonces, esto es un diagrama entidad relación. Este es el diagrama entidad-relación, el que ustedes conocen, donde hay dos entidades y una relación. Esta es una relación, que le llamo relación 1. Por ponerle un nombre le pongo relación 1. Entonces dice que esta entidad operario tiene los atributos DNI, nombre, calle, número. La entidad categoría tiene código de categoría y descripción de la categoría. Ahora, esta relación vincula a estas dos y los campos que incorpora son el DNI y el código de categoría, las dos claves de las entidades. Ahora bien, ¿cómo es la cardinalidad? ¿Acá qué va a ir? O empecemos por acá. ¿Cómo es la cardinalidad? Muchos. Está bien, pero ¿de qué va a la derecha? A ver, Esteban Medina. Perdón, Helio Medina. ¿Me escuchás? Sí, profe. Bueno, ¿cómo es la cardinalidad? ¿Acá qué va? ¿A la derecha qué va? Serían muchos operarios para muchas categorías. ¿Por qué muchos operarios? ¿Que un operario puede tener mucha categoría? Un operario puede tener varias categorías, ¿o no? ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Es un pulpo? ¿Qué puede laburar de tornero, de Distintos electricista? turnos. Si es un turno, Una entonces categoría, sería un operario a una categoría. una categoría para muchos operarios, profe. Una categoría para muchos operarios. Muy bien. Carlos Serrano, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, ¿a dónde pongo uno? ¿A la derecha o a la izquierda? Un operario sería, es una categoría a la derecha. Muy bien. 1. ¿Y acá qué pongo? Muchos. Muy bien. Vamos a poner con minúscula. Entonces, la cardinalidad quedaría 1 a muchos. ¿Está?
una categoría, muchos operarios. ¿Sí? Esa es la cardinalidad. Resiste, che. Bueno, esa es el diagrama entidad-relación. Es un diagrama entidad muy sencillo. Son dos entidades. Lo único que hace es vincular la categoría con el operario. El operario tiene una determinada categoría. Entonces, la cardinalidad, yo lo acabo de fijar, es una categoría, muchos empleados. Y es así como funciona, no al revés. ¿Alguien tiene duda de la cardinalidad? Es el momento de decirlo ahora o calla para siempre. Bien, entonces, no habiendo Le hago dudas... una pregunta. Sí, En los modelos esos donde la cardinalidad es doble, por ejemplo, como que se refiere también a la relación o después de la relación, o sea, vendría a ser como que queda M 2.1 y del otro lado en categoría quedaría, eh, perdón, al revés, 1 2.m. ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo sería ahí? Porque en este caso, ¿no? En este ejemplo, que tiene A ver, doble escúchame. cardinalidad de los dos lados. Pero bueno, si vos querés hacer de los dos lados, vas a terminar igual, digamos. Vas a terminar un 1 a 1 acá. Acá vas a terminar un 1 a 1. O sea, es lo mismo entonces. Claro, a ver, yo soy enemigo de que se compliquen la vida. O sea, los dos puntitos esos, bueno, son bonitos y toda la historia, pero después se les cruzan los punteros y no saben para dónde disparar, digamos. A ver, si yo quiero hacer así, Profe, a mí en el parcial, yo usé así esa anotación, creo que me compliqué, me bajaron varios puntos claro, por usar porque los a dos ver, puntos. claro, entonces ustedes están analizándola, estamos analizando así. Así es como lo estamos analizando ahora. Bueno, no se quiere cambiar, que no se cambia, mira. Ahí está, mira. Entonces estamos leyendo así. Entonces nosotros decimos de 1 a m. Pero, y no sé, y después quieren poner un 1 acá, un 1 a 1 acá, y después un 1 a m acá, de vuelta. Eso es lo que a mí no me gusta trabajar así porque es confundir directamente. Entonces Bien, yo, entonces sería válido en conclusión de poner directamente como puse al principio, ¿verdad? O sea, claro, así, bien, muy bien, gracias, profe. y así. Entonces, acá se entiende, si ustedes quieren trabajar con los dos puntitos, significa que este va a ser 1, 2.1, y acá de la derecha viene 1 y termina en M. ¿Está? Acá, en esta relación, ¿qué va a pasar? Y va a haber un registro por cada uno de estos sucesos. Entonces va a ser 1 a 1 acá adentro. Entonces, ¿para qué complicarse la vida si yo directamente puedo poner 1 a M? Y así es como termina la historia. Ahora, sí tengo que tener en cuenta, y claro, qué pasa en la relación. La cardinalidad en este caso en la relación es muy sencilla, porque por cada ocurrencia que haya, por cada categoría que vincule un operario, acá va a haber un registro. Siempre va a haber uno.
¿Ok? Sea en el sentido que sea, ¿verdad? Claro, siempre va a ser, si yo la miro desde acá o la miro desde acá, acá siempre va a pasar lo mismo. Ah, bien, gracias. Siempre va a pasar lo mismo. ¿Mm? Después lo podemos hacer a los ejemplos, pero siempre va a pasar lo mismo. Ustedes si quieren hacerlo con ejemplos, por ejemplo, podemos hacer el empleado que tiene DNI 100, se llama Luis, vive en la calle Vélez, número 25. Se llama Pepe, vive en la calle Lucero, en la calle 36. Estos son los empleados, ¿está bien? Los operarios. Son los 4 campos que yo tengo llenos, ¿está bien? Son los 4 atributos que tiene la tabla esta. ¿Vamos bien ahí? ¿Entienden? Sí, Ahora, sí, profe. vamos a tener 2 categorías nada más. Vamos a tener la categoría administrativo, que va a ser la categoría, no sé, 1000. $200 va a ser la categoría 2000. Y 300 va a ser la categoría 1000. Entonces tengo la categoría 1000, va a ser administrativo. Y la categoría 200, 2000, va a ser jefe de área. ¿Mm? Entonces, ahí tengo de qué manera se llenan estas tablas para que ustedes vean cómo es la cardinalidad. ¿Ven cómo es la cardinalidad? Entonces yo hago así, ahí. Hago ahí. Y hago acá. Y esto viene para acá. 1 a 1. Y este solamente viene para acá. ¿Entienden? Sí, perfecto. Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes quieren ver qué cardinalidad le van a poner a la punta del rombo, la tienen que analizar acá. ¿Está? Pero no hace falta, Sí. porque ya directamente poniendo el 1 y el M y sabiendo que una categoría, o sea que muchos operarios pueden usar una categoría, si se quiere así. Entonces, muchos operarios pueden utilizar una categoría y está puesto de manifiesto acá. Si este hubiese sido 1000 también, hubiese estado el 1000 acá, si los 3 hubiesen sido administrativos, todos hubiesen venido acá. Entonces, ahí es donde se verifica el 1 a muchos, ¿ven? 1 a muchos. Una categoría para muchos. Muchos empleados pueden utilizar una categoría. ¿Está? Sí, 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 profe, sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, este es el pensamiento que yo tengo que tener cuando estoy haciendo el diagrama entidad-relación. Así pienso y así dibujo. Ahora,
¿Cómo pasamos al diagrama ¿Cómo paso al diagrama relacional? Bueno, en el diagrama relacional ya tengo que pensar y tengo que hacer el proceso de transformación de entidades y relaciones a tablas. ¿Ok? O sea que yo de acá para acá abajo, en un momento eran entidades relaciones, y acá son todas tablas y claves relacionales. Entonces yo tengo que ir de entidades y relaciones que tengo en el diagrama de entidad-relación a tablas y claves relacionales. Bien. Acá, por definición, cada vez que yo estoy por pasar de un diagrama entidad-relación a diagrama relacional, tengo que saber que todas las relaciones y las entidades se transforman en tablas. ¿Y cuál es el dibujo que representa a una tabla? Ya se habrán dado cuenta, es el cuadrado. El cuadrado es una tabla. Ahora bien, como ustedes verán acá, si yo tengo que pasar de acá a acá y lo que hago es, si todo se transforma en tabla, tanto entidades como relaciones, yo tendría que dibujar ¿cuántas tablas? Abran el micrófono para participar. 3 tablas. 3 tablas, claro. Sofía Contreras, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, tengo que dibujar 3 tablas, Sofía, acá. ¿Estás de acuerdo? Sofía. No sé, profe. No estoy segura. ¿Qué es lo que no estás segura? Creo que serían 2. Pero a ver, escúchame, Sofía. Si yo acabo de decir que por definición todo lo que son entidades y relaciones se transforman en tabla, si yo quiero pasar este modelo relacional, así como está, entidad-relación a modelo relacional, ¿cuántas tablas tengo que hacer? 3, profe. Pensaba que era solamente no la relación. No. Si yo digo que por definición, la definición dice que todas las entidades y relaciones de un diagrama entidad-relación se tienen que transformar en tablas en el modelo relacional. Esa es la definición, ¿está? Ahora, mi pregunta es, si yo tengo este diagrama entidad-relación que tiene 2 entidades y una relación, y yo te digo, Sofía, pasarlo a modelo relacional, así como está sin hacer nada, ¿cuántas tablas tenés que hacer vos? 3 tablas. 3 tablas, perfectamente. ¿Que son cuáles? Operarios, categoría y relación 1. Bueno, perfectamente. Bien. Ahora bien, yo puedo dibujar estas 3 con las claves que corresponden cada 3 y quedaría hecho, digamos, el modelo relacional. ¿Mm? Pero ahora, ¿estaría bien esto? La pregunta es, ¿estaría bien? Y la respuesta es no.
La respuesta es no, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo información que no me sirve. ¿Qué quiere decir? Esta información que tengo acá, esa información no me aporta. No me aporta. No me aporta, ¿por qué? Porque yo tranquilamente puedo pasar la clave principal de categoría a la tabla operario a través de un proceso de heredación, de manera tal de que la clave quede como una clave foránea dentro de, dentro de la tabla, y que de esa manera queden vinculadas las dos tablas. ¿Qué significa? Miren, esta tabla, que es la tabla operario, va a seguir teniendo este es el detalle de campos, de atributos que tenían el modelo relacional, en entidad-relación. Ahora, cuando yo estoy pasando el diagrama relacional, yo digo, bueno, son 3 tablas, ¿y cuáles van a ser los campos? Y bueno, los campos son estos, los que estoy dibujando acá. Tengo 4 campos, 2 campos acá y 2 campos acá. ¿Está? Ahora bien, yo digo, para eliminar esta tabla, lo que tengo que hacer es sacar esta clave y pasarla acá. Eso es lo que hago. Entonces, la clave del código de categoría la paso para acá con un proceso que se llama un proceso de heredación. Hago un proceso de heredación y la paso a la clave para ahí. Y elimino esta tabla. Esta tabla la elimino. ¿Qué quiere decir que la elimino? Desaparece del diagrama. Entonces, ¿cuántas tablas van a quedar, Tomás Brainovich? 2 tablas. Perfectamente. Van a quedar 2 tablas. La tabla operario y la tabla
categoría. Tengo que definirle la cardinalidad también. ¿Cómo va a ser la cardinalidad? M operarios y una categoría. Espere. Valentina Sacone. Valentina. Sí, profe. De ¿Cómo va a ser derecha a la cardinalidad? izquierda sería de 1 a muchos, igual que en el diagrama de entidad relación. Exactamente. Entonces yo voy a poner 1 acá. Y mucho acá. Profe, y una pregunta. ¿Esta tabla de la relación no se eliminaría en caso de que haya algún otro atributo en esa relación? Bueno, a ver, no nos adelantemos, pero es así. Entonces, ahí veo de qué manera trabaja la cardinalidad. ¿Ves que yo les decía que no se hagan problema con el tema de los dos puntitos, aquí, allá y toda la historia? Pero cuando yo la tengo clara, digamos, cuando el contenido es fundamental, que ustedes el contenido de las tablas y las relaciones la tengan en la cabeza. O sea, acá conceptualmente yo no puedo diseñar si no tengo en la cabeza el contenido de las entidades y las relaciones. Porque si no me estoy mintiendo a mí mismo, digamos, porque la pongo y digo, y bueno, esto funciona, y bueno, esto una categoría tiene el operario tiene una categoría y se terminó. Pero no termino de dilucidar de qué manera se guardan los datos, cómo se guardan, cómo se atomizan, en fin. Yo cuando estoy diseñando ya tengo que tener en la cabeza esto, porque si yo no diseño sin esto, diseño mal. Diseño mal. No puedo diseñar vacío, digamos. Ustedes tienen que saber esto, entender esto. Yo cuando diseño un diagrama, un modelo relacional, o estoy el diagrama de entidad-relación, no puedo diseñar hueco. En el momento que a mí se me ocurre una entidad, una relación, una tabla, antes de pasar a la siguiente relación, a la siguiente tabla, yo tengo que terminar de definir qué es lo que se va a guardar y cómo se va a guardar ahí adentro. Tal vez no lo plasmo en el papel, pero sí lo tengo que tener en la cabeza. Este ejercicio que yo hice con 4 datos, con 4 registros, 3 registros, es el que yo tengo que tener en la cabeza. Y el que me va a ayudar a mí a terminar de decidir si es que tengo que eliminar, no tengo que eliminar, si es recursivo o no es recursivo. ¿Está? Bien. Entonces, esta es una transición sencilla y elemental, en donde vemos claramente cómo una relación desaparece del diagrama. Entonces, de un diagrama entidad-relación donde había 2 entidades y una relación, pasamos a un diagrama relacional que tiene solamente 2 tablas. Hicimos un proceso de eliminación de una relación, de una tabla que no me aportaba demasiado, con un proceso de heredación, en donde la clave principal donatoria sería categoría y la clave es admitida o adoptada por la tabla operarios. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto que vemos acá, que es de 1 a muchos,
es lo que vemos acá. A ver, vamos a ver uno. A ver. Esto sería lo mismo, ¿ves? Esto sería lo mismo. O sea, muchos tipos de empleados. Esto es tipo de empleado y este es la tabla de empleado. Entonces, la foreign key, el tipo emp, ¿pueden ver bien ahí o se ve borroso? Profe, ¿puede acercar un poquito? Ahí, está. profe. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos empleados y tipos de empleados, que sería lo mismo que operarios y categoría, más o menos lo mismo, haciendo la analogía, ¿no es cierto? Bien, entonces, tipo de empleado es heredado por empleado y se convierte en una foreign key. ¿Ve que dice foreign key acá? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, esta es una imagen, no se puede atravesar demasiado. Entonces, esta clave es heredada por empleados y se convierte en una foreign key. Acá, en el dibujo. Ahora lo vamos a ver en el Workbench. A ver que tengamos algo parecido. Bueno, acá en provincia y país pasa lo mismo, miren. Acá. Es uno a muchos. Entonces, el código de país es heredado por provincia y queda como si fuera una foreign key. Entonces, la foreign key en el Workbench se quedan con rojo y las primary keys se quedan como amarillo. Si yo le hago un doble clic a esto, está el código de provincia y el país, código de país. ¿Está? Y está definida como foreign key. Solo lo hace eso. Y acá te ha creado un índice. El primer índice que ha creado es con el código de provincia. Bien. Entonces, lo mismo pasa acá. De provincia a localidad. Uno a muchos. En el diagrama entidad-relación acá había un rombito y al rombito lo hemos eliminado y hemos hecho que localidad herede código de provincia es heredado por localidad, ¿ven? Está provincia, código de provincia. Está definida la foreign key, provincia, código de provincia, referencia a código de provincia, que es la de la otra tabla. Solo lo hace eso. ¿Están viendo? Entonces, estamos pasando. Ahora hemos vuelto a la pizarra. Hemos visto el diagrama entidad-relación, hemos definido cuáles son sus atributos, hemos definido la cardinalidad, hemos analizado con una carga de datos cómo se cargaría, y después hemos pasado a hacer el diagrama relacional, en donde hemos definido que todas las entidades y las relaciones definidas en un diagrama entidad-relación se tienen que transformar en tablas, ¿correcto? Ahora bien, por definición hubiese correspondido que defina 3 tablas, pero luego yo del análisis veo que la relación está de más. Esta tabla estaría de más. Con lo cual, ¿qué hago? La elimino. Y para poder eliminarla, lo que tuve que hacer es hacer un proceso de heredación donde el código de categoría, que es la clave principal de la tabla categoría, es heredada por la tabla operarios, transformándose en una foreign key.
finalmente el diagrama relacional queda expresado de esta manera. ¿Sí? Queda expresado de esa manera. Ahora bien, esto se puede llegar a complicar. Esto se puede llegar a complicar cuando en las relaciones comienzan a aparecer atributos. Cuando en una relación comienzan a aparecer atributos. Ahí es cuando yo tomo la decisión de que esa relación tiene que quedar como tabla, porque no hay forma de que se haga. Veamos un ejemplo, por ejemplo. Veamos un ejemplo. A ver, piensen un poquito de qué manera lo podemos complicar. Acá, este diagrama entidad-relación dice que el enunciado sería realizar un diagrama entidad-relación tal que se pueda identificar perfectamente la categoría de los empleados que trabajan en una empresa. Ese sería el enunciado del problema. El enunciado es muy sencillo, porque la resolución sería esta, digamos. No hay más para hacer. Sería esta. Esta es la resolución. ¿Por qué? Porque yo con estas tres cosas puedo tranquilamente decir qué categoría es Luis Vélez, qué categoría es Pepe, qué categoría es Juan. ¿Ok? Y estoy resolviendo el problema que me han dado para hacer. Ahora bien, presten atención. Ahora el enunciado dice así. Dice, diseñar un diagrama entidad-relación. Diseñar un diagrama entidad-relación que nos permita identificar claramente las categorías de los empleados, permitiendo además identificar desde qué fecha pertenece a la categoría, como así también la fecha de finalización cuando es promovido a una nueva categoría. ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Bien. Entonces, Adolfo Isaac, ¿me escuchás? Sí, sí, profe, que me fui al baño, disculpe. Sí, sí, ¿No has sí lo escuchado escucho. nada de lo que... No, Ahí. no escucho nada. Bueno, No sé. dale, gracias. Alejo Beltrán. Sí, profe. Bueno, dale, ¿cómo lo resolvemos el problema ese que acabo de decir? Agregando dos atributos a la relación. Ajá, ¿qué atributos? Las fechas que dijo usted, la fecha en la que el operario se registró la categoría y bueno, Fecha alta y creo qué que con más. una fecha estábamos. Usted había dicho. ¿Cómo? La fecha de alta nada más. Y bueno, la otra fecha que es pero no sé cómo se le dice, pero es otra fecha más que va. La fecha de baja. Sí, podría ser la fecha baja. Bueno, pero ¿cómo sería la repetición acá? ¿Cómo se cargaría? ¿Cómo dijo, profe? Que veamos un ejemplo. ¿Cómo lo armaríamos el ejemplo? Tenía que agregándole ahí en la tabla, poner la otra tabla, digamos, que tenga los cuatro atributos. Está bien, pero acá, ¿cómo serían? Simulemos los datos. ¿Qué pongo acá? Y bueno, ahí tendría que agregar la fecha.
Bueno. Esa es la fecha de alta. Vamos a trabajar solamente con fecha de alta. ¿Te parece? Hola. Sí, sí, así lo decía yo también, bro, que con una sola fecha basta. Bueno. Ahora bien. Ahora bien, a ver. Gabriel Omar Lazo. Sí, profe. Bueno, ahí lo que veo yo que Luis Vélez, el empleado con DNI 100, es administrativo ¿desde cuándo en la empresa? Desde el 1 del 21. Bueno, resulta que hoy lo ha llamado el gerente por teléfono y le ha dicho, estimado Luis, a partir de mañana soy el nuevo jefe de área de compras. ¿Qué pasa? Ya no debería estar relacionado con el código de categoría de administrativo, sino con el de jefe de área. Bueno, ¿qué hago entonces? Decime. Tendría que unir la fecha del 1 del 21 con el de jefe de área. Creo que tiene que otra fecha. Bueno, ¿qué hago? Decime. Tienen que agregar una nueva fecha. Y esa ¿A nueva dónde? fecha unirla con jefe de área. ¿A dónde? Ahí a la par de la fecha que ha puesto. ¿Acá? ¿Ahí? Sí. Pero si tiene 3 campos esto, ¿cómo va a poner a la par? Entonces tienen que poner otra vez el DNI, el código de categoría, pero esta vez poner con la nueva fecha. ¿Qué categoría? 1000. Si es jefe de área. 2000, profe. ¿Y acá qué fecha? Del 17/5 del 21. ¿Está? Sí. Profe, ¿Sí? ahí el señor Luis Vélez ahora se dio de alta como administrativo tal fecha y también se registra cuando se dio de alta de jefe de área en otra fecha. Es decir, que los dos registros tienen que guardarse. Y si eso es lo que acabamos de hacer. Ajá. Todo lo que estamos escribiendo se tiene que guardar. Todo lo que estamos escribiendo en verde son registros que se tienen que ir guardando. No se ha borrado nada. ¿Ok? Ajá, claro, profe, Yo, por gracias. ejemplo, digo, che, fíjate que el apellido de Luis Belli está escrito mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Tiene que Modificar. venir, editarlo y agregar la I. ¿Está bien? Y ahí no se incrementa un registro, ahí se cambia el nombre del tipo. Pero lo que acabamos de hacer es un registro. ¿Por qué acabamos de arreglar un registro? Porque el sistema tiene que ser capaz de decirme a mí, si yo les digo a ustedes, a ver, yo quiero saber todos los cargos que ha cubierto
Luis Vélez. ¿Desde qué fecha empezó hasta qué fecha terminó con cada cargo? ¿Cómo hago eso? Facundo Canto, ¿me escuchás? Sí, profe. ¿Cómo contestaría esa pregunta? ¿Puedo repetirla? Yo quiero saber cuántos cargos ocupó Luis Vélez, cuántas categorías tuvo Luis Vélez hasta hoy en la empresa y desde qué fecha hasta qué fecha. ¿Qué me contestas vos? Y añadiría un campo, ¿Qué campo? que sería un contador del registro de los puestos que tuvo. Bueno, ¿y cómo contarías? ¿Dónde contarías? En la relación pondría un campo en el que contaría por el ¿Cómo va a operario. poner un campo? Si para eso tenés el SELEC, tenés que contar registros. Tenés que contar registros. Pero bueno, a ver, decímelo de manera así teórica, ¿cómo lo harías? ¿A dónde contarías? En la tabla, en la parte de Luis Vélez, pondría ahí el campo. No tenés que poner ningún campo. Tenés que contar acá. Acá tenés que contar. Tenés que filtrar por el código 100, que es el DNI de él, y tenés que contar cuántos registros hay. ¿Cuántos registros hay? 2. De Beli. 2. 1, 2. O sea que ¿cuántos cargos cubrió? ¿Cuántas categorías tuvo? 2. ¿Qué categorías tuvo? De administrativo y jefe de área. ¿Administrativo desde qué fecha hasta qué fecha? Administrativo desde el 1 del 1 de 2021 hasta el 16 del 5 de 2021. Bien. ¿Y jefe de área? Del 17 del 5 de 2021 en adelante. Bien. Bien, muchas gracias. Grimaldi, Sergio, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, ahora a Beli lo cambian, le cambian la categoría y ahora es gerente el vago. ¿Ah? El vago es picante. El vago es gerente ahora. El vago es gerente. A partir de mañana el vago es gerente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema? Tiene que agregar de nuevo con el código de Vélez, con la ¿Agregar fecha qué? del día, ¿Agregar qué? ¿Qué tiene que agregar? registro, Un registro. ¿En qué tabla? en el medio, la tabla del Bueno, medio. pero ponerle un nombre, se llama R1. Bueno, R1. Ajá. Que diga, bueno, el código 100, 3000 y la fecha, no sé cuál es la fecha de alta del cargo. Mañana. Bueno, ha sido 18 de 5. perfecto. Bien, entonces Vélez tuvo, en lo que va desde que entró a la empresa, que fue el 1 de enero del 2021 en teoría, yo entiendo que sí, porque si es el primer registro, en esa apenas entró se le asigna una categoría, porque si no, no puede entrar. El 1 de enero del 2021 era administrativo, el 17 de mayo era jefe de área y mañana es gerente. ¿Está? Ahora bien, yo sin ver esto, cuando yo estaba diseñando, ¿no es cierto? Esto, muy pocos de ustedes lo hacen. Y si yo le daba el enunciado, tal vez muy pocos iban a hacer este diagrama de entidad-relación, suponiendo que le tenían que poner la fecha de alta. O esta fecha de alta capaz que se la clavaban acá o se la clavaban acá, no sé. Puede haber pasado cualquier cosa.
Pero lo cierto es que cuando yo diseño y pongo este campo y he leído atentamente el enunciado del problema, sé que esto va a laburar así. Cuando yo estoy dibujando, ya sé que esto labura así. Si yo no me doy cuenta de que esto labura así, muy poca idea voy a tener. Este es el gran desafío, chicos. Imaginarse en el bocho de cada uno cómo se generan los datos. De qué manera se atomizan los datos dentro de las relaciones o de las tablas. Esto es fundamental. Esto es el que le destapa el cerebro ya para siempre, digamos. Y ya cada vez que esté diseñando, porque yo ya no voy a diseñar más así, yo voy a empezar a diseñar directamente así acá. ¿Está? Entonces, si yo tengo un problema de este tipo que lo tengo que resolver con la fecha de alta, ¿qué pasaría? Pacheco Martín, ¿me escuchás? Sí, profe. ¿Qué pasaría con la tabla R1 cuando paso al modelo relacional? ¿Desaparece o no desaparece? Y ya si agregando el atributo fecha alta debería aparecer. No desaparece la tabla. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces quedarían 3. Profe, aquí no estaríamos entonces ya hablando de una relación muchos a muchos. Y sí, ya ahí después ya empezás a analizar vos de qué manera queda la cardinalidad, porque ahí ya se empieza a perder, se empieza a complicar el análisis. Ahí ya tenés que leerlo de un lado para otro, no es que solamente lo vas a leer ahí. En este caso, cuando yo estoy haciendo el diagrama entidad-relación, ahí sí, acá sí, yo justifico poner las cardinalidades en la punta de los rombos. ¿Ok? Porque si no hacen el detalle de la carga de cada una de las relaciones y las tablas, así el ejemplo como está acá, no se van a dar cuenta. Entonces, la forma que tiene el profe de saber que verdaderamente lo han interpretado y que acá se van a generar muchos registros y no va a ser uno a uno, es poniendo la cardinalidad en esta punta del rombo, acá y acá. Entonces yo tendría que analizar las cardinalidades 2 veces. Entonces yo tengo que analizar las cardinalidades de acá para acá y de acá para acá. ¿Está? Pero el diagrama relacional quedaría así. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, seguramente va a ser de uno a muchos y de acá de uno a muchos para acá también. ¿No sería ¿Preguntas? la primera de muchos a muchos también?
O sea, entre operario y la relación sería de muchos a Claro, muchos. porque si ustedes lo analizan, miren. Ahora está, Belis es 100. Belis es 100 y Belis es 100. ¿Ven? Sí, profe. Ya un operario puede tener muchas categorías, puede ser de mucho a mucho, ya. Como decía el Sí, compañero sí. también ahí, en ese análisis que está. Claro, porque la cardinalidad original era 1 a muchos. Una categoría, muchos. ¿Está? Sí, sí, profe. Bueno, entonces yo acá voy a tener 1 a muchos acá. 1 a muchos. 1 a muchos. Mucho a mucho sería que yo de acá pueda disparar para otro. De este mismo. Pero no, eso no va a suceder nunca. Para que sea mucho a mucho, yo tendría que disparar del 100 este, por ejemplo, para Marios. Y eso no va a pasar. Si yo dije que una categoría, un operario podía tener una categoría y una categoría poder ser accedida por varios operarios, entonces yo tenía mucho acá y uno acá. Y acá se va al revés. Lo mismo que tenía acá, pero nada más que al revés. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener uno a muchos y uno a muchos. Cuando yo arme esto, la verdad de la milanesa está acá. Cuando yo arme acá, cuando lo arme, me va a quedar uno a muchos y uno a muchos. De acá para acá. O sea, la patita de gallo va a estar siempre para acá. Y la de la derecha va a ser uno a muchos también. ¿Ok? Ahora veamos cómo es el proceso de heredación. Que no hay. Acá no va a haber proceso de heredación porque todo queda igual, digamos. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno. Ahora bien, si esta relación hubiese tenido una salida más hacia otra entidad, también tengo que analizarlo. ¿Ok? También tengo que analizarlo. Si esta relación hubiese tenido una salida más, también lo tengo que analizar y ver. Ahora, por definición, seguramente, si una relación está vinculada con más de 2 tablas, tampoco va a desaparecer. No va a haber forma que desaparezca. Estamos, y el diagrama se va a dar, directamente va a haber una relación acá, va a haber una relación ahí, con otra entidad acá. Bueno, preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Bien. Veamos entonces lo que nos preocupa. Bien, este es el de recursos humanos. Lógicamente ustedes van a tener una ampliación con la parte teórica de lo que son el modelo relacional, ¿no es cierto? Yo lo único que he hecho acá es hacer una introducción
en realidad ya estarían en condiciones básicamente de empezar a laburar con el relacional, pero le van a dar más teoría seguro. ¿Ok? Bueno. Hablemos ahora del diagrama relacional, porque ahora el próximo trabajo práctico que entren, que va a ser este de recursos humanos, va a ser con relacional. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bien, sí, profe. Vamos a ver la primera parte, que es la parte rosada, esta que dice personas, que es la parte más fácil, digamos. ¿Están viendo bien ahí? Sí. Sí, 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 profe. Entonces, tengo la tabla empleados, la entidad empleado que ustedes tenían, ahora es tabla empleado, que tiene todos estos campos, ¿está? Y que se relaciona con una tabla que se llama grupo familiar. En el grupo familiar está el grupo familiar de cada empleado, es decir, está la señora, el hijo, la hija, el padre, la madre, el grupo familiar, digamos. El tío no, porque por tío no se paga, ¿no es cierto? Pero la mamá y los 2 hijos, los 3 hijos, lo que fuere. Están acá. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada empleado que haya acá, puede haber ¿cuántos registros acá? N. Muchos. N registros. ¿Ok? Es decir, que un empleado puede tener esposa, 2 hijos, el padre y la madre. Puede tener N. Ahora, ¿de qué manera lo identifico a cada uno de ellos? Es a través de una clave. ¿De qué clave? De la clave. ¿Qué clave es? La que dice acá. Legajo. 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 Que es la clave primaria, ¿no es cierto? La primary key. Acá había un rombito antes y ahora ya desapareció. ¿Por qué? Porque debe haber sido una relación que no tenía atributos. Exactamente. Entonces, yo voy a crear un registro para la madre con la clave, con el legajo 100. Un registro para el hijo con el código 100. Un registro para la hija con el código 100. Un registro para el padre con el código 100. O sea que acá va a haber 5 registros por cada uno de los empleados. Y la forma de identificar al grupo familiar es a través de esta, empleados-legajo, que es la FK, que es la foreign key, que ha sido heredada ¿de quién? De empleado. De la tabla de empleados. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La clave principal de la tabla grupo familiar es el DNI. ¿Está? Bueno. Entonces, la cardinalidad, ¿cuál sería? 1 acá. ¿Ven que se mueve el cursor acá? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, 1 acá, muchos acá, en grupo familiar. A su vez, empleado, hay distintos tipos de empleados, que tranquilamente podrían ser las categorías, ¿no es cierto? ¿Está? Sí. Entonces puede ser un trabajador administrativo, puede ser un trabajo por hora, un trabajador mensual, un trabajador quincenal, lo que fuere. Entonces, acá es al revés la relación. 1 es acá y muchos acá. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, la clave principal, esta que está acá, que es tipo de empleado, es heredada por la tabla de empleados. Por la tabla de empleados. empleados. Y esto Claro. es lo que podemos ver acá abajo, que dice tipo de empleado. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien, quiero que todos entiendan, por favor, estén atentos porque después no vamos a poder repetir de vuelta esta clase. ¿Eh? Bien, ¿qué otra relación tiene empleado? Con las cuentas. Dice que un empleado puede tener muchas cuentas. Muchas cuentas bancarias.
Sí, sí. Exacto. Puede tener una caja de ahorro, una cuenta corriente, 2 cajas de ahorro, una en dólares y una en pesos, 5 plazos, bueno, a ver, N cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo sería acá? Tengo que mandar el legajo del empleado acá, el legajo del empleado, como una foreign key, Sí. que relacione el número de cuenta, la fecha de alta y la fecha de baja cuando corresponda. ¿Está? A su vez, las cuentas están radicadas en distintos bancos, en el Banco Provincia, en el Banco Nación, en fin. ¿Ok? Sí, sí. ¿Cómo es la relación acá? Un banco a muchas Cuentas bancarias. cuentas bancarias. Es por eso que la clave principal del código de banco es heredada como foreign key por la tabla cuentas. ¿Está? Por eso dice acá abajo, dice banco, código de banco. Y la otra foreign key que viene de acá es empleado legajo. ¿Está? Ustedes fíjense en la particularidad del diagrama. Acá yo también ya definí 2 índices. Acuérdense dónde definíamos los índices. ¿Se acuerdan dónde definíamos los índices? Sí, cuando le daba doble clic a la tabla. Exactamente. Acá, ve, acá hay uno solo. Pero acá ya está creado. Esto cuando yo lo paso me crea solo el índice. Pero bueno, ahí en el detalle de lo que estamos viendo, ahí dice la creación del índice, los índices que hay que crear. Bien, entonces, acabamos de ver cómo está configurado el empleado. ¿Ven que es sencillo? Tiene cuentas de banco, varias cuentas, las cuentas están radicadas en los bancos, tienen un grupo familiar. Bien, bien, el tipo de empleado también ya lo sabemos acá. O sea que yo, para entrar al módulo persona, la clave, ¿cuál sería? La clave en el sentido figurativo. Solamente decime tu legajo y te diré quién eres, digamos. Es básicamente así. Yo entro en el legajo y hago un select de todo esto, lo relaciono todo y puedo sacarle la vida y obra del Espíritu Santo del tipo, digamos. Solamente con el número de legajo. ¿Cómo? A través de las relaciones que yo acabo de definir. Entonces, esto es el módulo personas. Ahora bien, vamos a la siguiente parte que es los historiales. Los historiales, porque el trabajo práctico hablaba de historias médicas, hablaba de historiales de accidentes y hablaba de historiales de capacitación. ¿Está? Yo tenía que manejar todo eso, digamos. Desde que el tipo entró a la empresa hasta hoy. Entonces, ¿qué hice? Definí lo que son las historias médicas, que es este archivo que está acá. Después, el detalle de las historias clínicas. El detalle de las historias clínicas habla de estudios. O sea que una historia clínica, un registro de una historia clínica puede tener N estudios. Le han hecho análisis, le han sacado radiografía, le han hecho análisis de bioquímicos, análisis de orina, análisis fecales, en fin, cualquier cantidad de estudios. Entonces, cada vez que el tipo se atendía, se generaba registros de la historia médica. Pero cada empleado tiene
una historia médica. Cada empleado tiene una historia médica que se va llenando a medida que el tipo va creciendo en la empresa, digamos, atravesando distintas etapas de su vida laboral, digamos, y distintas enfermedades. Con lo cual, yo tengo que saber absolutamente todo, y cada vez que al tipo le pasa algo, yo tengo que hacer un registro acá y cargarle todos los estudios. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Entonces, eso cubre las historias médicas, el detalle de la historia médica y los estudios. Bien. Acá hacemos un paréntesis porque acá tenemos las historias de las categorías del empleado, que era un poco lo que habíamos visto recién con la historia de las categorías cuando el tipo va pasando por los distintos lugares de la empresa. Acá están, miren, ¿ves? Acá se registra un empleado a muchos, esto era uno a muchos y uno a muchos. Acá está categoría, esto es categoría. Esta era la tabla del medio que habíamos visto nosotros, que se llama historia categoría, y este es el empleado. En el ejemplo que nosotros hicimos, esto se llamaba operarios, esto se llamaba R1 y esto se llamaba categoría. Categoría. ¿Está? Sí, sí, profe. Bien. Y acá otra cosita que hay que tener en cuenta, que la categoría tiene asignado un valor básico que dice que es el sueldo básico. La empresa paga de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, un administrativo, todos los que son administrativos ganan 5.000 pesos. Todos los que son gerentes ganan 80.000 y todos los que son jefes de área 60.000. O sea que el básico está asociado a la categoría. ¿Está? Sí. Entonces, la historia del empleado, cómo atraviesa por la empresa atravesando distintas categorías, está resuelto en estas dos tablas. La historia, cómo se va enfermando y se va curando el tipo, está resuelta en estas dos tablas más la tabla de estudios, ¿ah? Que son los estudios disponibles. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Juan. Profe, ya tenemos clase de diseño. Bueno, chicos, los veo en la clase que viene. Traten de resolverlo ustedes. Vayan avanzando lo que más puedan. Los veo